Mi hermana me hizo sentar en la mesa de los rechazados en su boda por mi silla de ruedas. Después me llamaba en pánico cuando los cheques también fueron rechazados. He estado en silla de ruedas desde los 12 años. Un accidente de auto de vuelta a casa de la graduación de secundaria de mi hermana Camille. Un conductor ebrio nos chocó de frente. Protegí a Camille. La empujé hacia abajo cuando vi los faros venir. Ella salió sin un solo rasguño. Yo nunca volví a caminar. Pasé los siguientes 15 años construyendo mi firma de contabilidad desde mi cama de hospital, después desde mi silla de ruedas. Ahora administro las carteras financieras de deportistas profesionales. Camille se hizo fisioterapeuta y gana un sueldo decente. Nada espectacular. Seguimos siendo cercanas a pesar de todo. Le pagué sus préstamos estudiantiles sin que me lo pidiera. Cuando murieron nuestros padres, yo me encargué de todos los gastos del funeral para que ella pudiera hacer su duelo. Nunca pedí que me lo agradeciera. Nunca lo necesité. Era mi hermana menor. Eso es lo que uno hace. El año pasado, Camille se comprometió con Preston. Es organizador de eventos. Viene de dinero de familia y le preocupan muchísimo las apariencias. La primera vez que me conoció, le preguntó a Camille si yo podía pasarme a una silla normal para las fotos, para que mi silla de ruedas no fuera una distracción. Debía haberlo sabido desde ahí, pero Camille se disculpó por él. Dijo que no lo había dicho con esa intención, que solo quería fotos perfectas de la boda. Lo dejé pasar. Camille vino a verme 8 meses antes de la boda. Se habían pasado del presupuesto, muy por encima. Preston quería el club de campo como sede, la banda de 10 integrantes, la cena de 7 tiempos y la barra libre premium. Sus padres habían prometido pagar, pero se echaron para atrás después de unas malas inversiones. Camille estaba en pánico. Ya habían mandado las invitaciones. ¿Podía ayudar? Solo un préstamo. Me pagaría después. Le extendí un cheque por $75,000 ese mismo día. Le dije que no era un préstamo. Era mi regalo de bodas. Lloró. Dijo que yo era la mejor hermana que alguien podría pedir. Preston nunca me lo agradeció directamente, pero empezó a portarse más amable. Me incluyó en la planificación de la boda. Me pidió mi opinión sobre los centros de mesa. Pensé que por fin nos estábamos conectando. 3 semanas antes de la boda, llegó mi invitación. Mesa 19. Pensé que era un error. Llamé a Camille para reírnos de la errata. Ella se quedó callada. Dijo que Preston había hecho el plano de mesas. La mesa 1 era la del cortejo nupcial. Las mesas 2 a la 8 eran de su familia. Las mesas 9 a la 15 eran de sus amigas de la universidad y del trabajo. Las mesas 16 a la 18 eran de amistades en común. La mesa 19 estaba en el salón auxiliar, a través de una puerta separada, junto a la entrada de servicio del salón, para invitados extra y cualquiera con necesidades especiales. De verdad dijo eso, necesidades especiales. Le pregunté si hablaba en serio. Dijo que Preston no quería que mi silla de ruedas bloqueara el pasillo en las fotos y que además el salón auxiliar era más accesible, sin escalones, más cerca del baño accesible, como si me estuviera haciendo un favor. Le pregunté quién más estaba en la mesa 19. Camille murmuró algo sobre una excompañera de trabajo que a Preston no le caía bien, algunos acompañantes de invitados que no conocían, y nuestro primo con autismo, que podría hacer ruido durante la ceremonia. La mesa de los rechazados, escondida para que Preston pudiera tener sus fotos perfectas de boda. Le pregunté a Camille si Preston sabía que yo había pagado la boda. Dijo que eso no era relevante, que él no necesitaba saberlo, porque podría hacerlo sentir obligado a cambiar las cosas. Le dije que estaba bien. No discutí, no peleé, solo dije que entendía. Llegó el día de la boda, un hermoso sábado de junio. Me puse el atuendo que Preston había aprobado, el mismo tono de azul que el cortejo nupcial, para mezclarme sin destacar. Llegué temprano a ayudar, aunque nadie me lo pidió. Durante la ceremonia me senté en la última fila. Preston había pedido que le guardaran un asiento adelante por las apariencias, pero a mí me dijo que la parte de atrás era más fácil para mi silla. Vi a mi hermana casarse con alguien a quien le avergonzaba mi existencia. Empezó la recepción. Fui rodando hasta el salón auxiliar. La mesa 19 era exactamente lo que esperaba. Metida en un rincón, mantel de plástico en vez de lino, sin centro de mesa, sillas plegables, el altavoz que crepitaba apenas transmitiendo la música desde el salón principal. Mis compañeros de mesa incluían a la excompañera de cuarto de Camille, el acompañante de alguien más que se pasó toda la noche en su teléfono, y nuestro primo, encantador, pero confundido sobre por qué nos habían separado de todos los demás. Me quedé exactamente 1 hora, lo suficiente para ser educada. Después me fui e hice unas llamadas. El lunes por la mañana, el club de campo llamó a Camille. Había un problema con el pago. El cheque había sido cancelado. Todo. El salón quería su dinero de inmediato, o presentarían cargos por robo de servicios. Después llamó la banda, después el servicio de banquetes, la florería, el fotógrafo, cada uno de los proveedores. $75,000 en cheques cancelados. Camille me llamó en pánico. No contesté. Manejó hasta mi oficina. Seguridad no la dejó subir. Esperó 6 horas en el vestíbulo. Finalmente bajé. Estaba desesperada. Preguntó qué había pasado con los cheques. Le expliqué con calma que los había cancelado todos. Su cara se puso completamente blanca, no pálida, blanca, como si cada gota de sangre se le hubiera
drenado de golpe. Su boca se abrió y se cerró varias veces antes de que saliera algún sonido. Cuando finalmente habló, su voz se quebraba en cada palabra. Los proveedores la estaban llamando. El gerente del club de campo había usado palabras como fraude y robo de servicios. El líder de la banda amenazaba con demandar. El fotógrafo ya había presentado una queja ante el Better Business Bureau. La florería hablaba de demandarla en el juzgado de reclamos menores. No dejaba de pasarse las manos por el pelo, jalándoselo, dejándoselo parado en direcciones extrañas. La gente que pasaba por el vestíbulo nos miraba. No me importó. Mantuve la voz firme y le dije que esos eran sus problemas para resolver, no los míos. Le había dado un regalo. Cuando decidió humillarme escondiéndome como si fuera algo vergonzoso, me lo llevé de vuelta. Así de simple. Agarró los brazos de mi silla de ruedas y se inclinó cerca de mi cara. Me rogó que reconsiderara. Dijo que Preston no había querido decir nada malo con el plano de mesas, que solo estaba estresado por hacer que todo saliera perfecto, que podían arreglarlo, que me pondrían en una mesa mejor en el próximo evento familiar, que iban a componer las cosas. La miré durante un largo momento. Después le pregunté directamente si le parecía aceptable tomar $75,000 de alguien y después esconderla en un salón separado por la entrada de servicio, tratándola como una vergüenza, como algo que había que administrar y ocultar. No pudo sostenerme la mirada. Se quedó viendo el piso. Murmuró algo sobre que Preston estaba bajo mucha presión con la planificación de la boda, que lo de sus padres echándose para atrás lo había estresado, que no había estado pensando con claridad sobre la distribución de las mesas. Esperé. Ella siguió hablando. Argumentos circulares, excusas. Todo volvía al estrés de Preston, a la visión de Preston, a las expectativas de la familia de Preston. Ni una sola vez dijo que lo que había hecho estuviera mal. Ni una sola vez reconoció que yo tenía todo el derecho a estar herida. Seguridad se acercó después de unos 20 minutos. El guardia que yo conocía, Johnny, se veía incómodo. Preguntó si todo estaba bien. Camille se enderezó y dijo que estábamos bien. Solo una conversación familiar, pero no se fue. Siguió intentando convencerme. Ofreció pagarme con el tiempo. Ofreció que Preston se disculpara. Ofreció todo, menos entender de verdad por qué estaba enojada. Pasó una hora, después otra. Johnny volvió 2 veces más. La tercera vez trajo a su supervisor. Le pidieron a Camille que se fuera. Se negó. Dijo que no se iría a ningún lado hasta que yo aceptara arreglar esto. El supervisor le explicó con calma que esto era propiedad privada y que yo le estaba pidiendo que se retirara. Camille me miró como si fuera una desconocida, como si no pudiera creer que le estuviera haciendo esto. El supervisor de seguridad puso una mano en el hombro de Camille, no bruscamente, solo con firmeza, y la guió hacia la salida. Camille seguía volteando a mirarme. Tenía los ojos rojos. Subí en mi silla al elevador y fui hasta mi oficina. Desde mi ventana en el 7º piso podía ver el estacionamiento. El auto de Camille seguía ahí. Se quedó sentada en el asiento del conductor con la cabeza entre las manos casi una hora entera. Solo sentada ahí, sin moverse. La observé y no sentí nada. No, eso no es cierto. Sentí alivio, y culpa por sentir alivio, y enojo por sentirme culpable. Elise tocó el marco de mi puerta. Preguntó si estaba bien. Le dije la verdad, que me sentía culpable y aliviada y enojada, todo al mismo tiempo, como si mis emociones no supieran qué se suponía que debían estar haciendo. Entró y se sentó. Dijo que eso era completamente normal dado lo que había pasado, que yo había puesto un límite y a Camille le estaba costando aceptarlo. Eso no me hacía estar equivocada, solo lo hacía difícil. Nos quedamos ahí un rato. No trató de arreglar nada, solo se quedó conmigo. Se lo agradecí. A la mañana siguiente, mi línea de oficina sonó a las 8:30. Casi no contesto. Vi que era un número desconocido. Contesté de todas formas. La voz de Preston me golpeó como algo físico, gritando, literalmente gritando, que yo estaba arruinando sus vidas, destruyendo su futuro. ¿Cómo me atrevía a cancelar los cheques después de que la boda ya había pasado? Que me iba a demandar, que los abogados de su familia ya lo estaban investigando, que yo era una persona amargada y celosa que no podía soportar ver a otros ser felices. Aparté el teléfono de mi oído y conté hasta 30. Después colgué. Bloqueé el número. Bloqueé el celular de Camille. Bloqueé el número de su casa. Bloqueé cada número que tenía de cualquiera de los dos en mi teléfono del trabajo. Mi celular personal ya lo había hecho antes. Sterling llamó cerca de las 10, mi abogado. Habíamos trabajado juntos durante años en contratos de negocios. Fue directo al grano. El club de campo lo había contactado por el pago cancelado. Había revisado todo. Yo estaba legalmente libre de culpa. El cheque era un regalo, no un contrato. Lo había cancelado antes de que los servicios se hubieran completado por completo, ya que detuve el pago el lunes y la boda había sido el sábado. No tenía ninguna obligación legal de pagar. Camille y Preston ahora eran responsables del monto total con todos los proveedores. Si no podían pagar, los proveedores podían demandarlos, mandarlos a cobranza, arruinarles el crédito. Lo dijo como un hecho, sin juzgar, solo la realidad legal. Sentí de nuevo ese retorcijón en el estómago.
la culpa, pero me recordé que yo no había creado esta situación. Ellos lo hicieron, cuando decidieron que mi silla de ruedas era demasiado fea para sus fotos perfectas, cuando me metieron en ese salón auxiliar con el mantel de plástico y las sillas plegables, cuando tomaron mi dinero y me trataron como basura. Sterling preguntó si quería que se preparara para alguna posible acción legal de su parte. Le dije que sí, que documentara todo. Mi teléfono volvió a sonar 20 minutos después. Otro número, contesté. Una voz de hombre, profesional, educada. Preguntó por mi nombre. Dijo que era Red Champion, el gerente del club de campo. Sonaba genuinamente confundido, preocupado. Quería saber si había habido algún error con el pago. Mencionó que Camille le había parecido una joven muy agradable cuando se reunieron para planear la boda, muy apenado por toda la situación. Respiré, le expliqué con mucha calma que no había ningún error, que yo había financiado la boda como un regalo para mi hermana, que había revocado ese regalo después de haber sido tratada mal en el evento. Red se quedó callado un momento. Después dijo que entendía. Me deseó lo mejor, me agradeció por ser directa con él. La línea se cortó. Me quedé ahí mirando la pantalla de mi computadora, pensando en Camille sentada en su auto en el estacionamiento el día anterior, en Preston gritándome esa mañana, en los proveedores que estaban a punto de ir contra ellos por $75,000 que no tenían, en ese mantel de plástico y esas sillas plegables y ese altavoz crepitando en el salón auxiliar. Ya no me sentía culpable. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono no dejó de encenderse con mensajes de números que no reconocía. Camille usaba distintos teléfonos para evadir los bloqueos que había puesto. La primera tanda llegó el martes por la mañana. Párrafos largos sobre lo mucho que lo sentía, que nunca había querido lastimarme, que podíamos resolverlo si tan solo hablaba con ella. Para el martes por la tarde, el tono cambió. Mensajes más cortos preguntando por qué estaba siendo tan terca, recordándome que la familia se supone que se perdona, señalando que Preston solo estaba tratando de que el día de la boda fuera perfecto. El miércoles llegaron mensajes furiosos, acusaciones de que estaba arruinando sus vidas por nada, de que estaba siendo mezquina y vengativa, de que cancelar los cheques después de la boda era básicamente robar. El jueves por la mañana volvió a lo desesperado, rogándome que reconsiderara, diciendo que los proveedores amenazaban con demandarlos, preguntándome si de verdad quería destruir su crédito y su futuro por un plano de mesas. Ni un solo mensaje decía realmente que lo que había hecho estuviera mal. Ni una sola vez reconoció que esconderme como si fuera algo vergonzoso pudiera haberme lastimado. Cada mensaje era sobre sus problemas, su estrés, su matrimonio, su dinero. Guardé cada uno de ellos. Elise entró a mi oficina el jueves por la tarde con 2 cafés y una expresión seria. Puso una taza en mi escritorio y se dejó caer en la silla frente a mí. Necesitábamos hablar sobre documentación, dijo. Si esto se convertía en una situación legal de verdad, iba a querer registros de todo. Sacó una libreta y empezó a hacer una lista. Todos los mensajes de texto de Camille, las llamadas de Preston, la invitación original de la boda mostrando la mesa 19, cualquier correo sobre la planificación de la boda, los registros bancarios que mostraban el cheque de todos los mensajes de texto de Camille, las llamadas de Preston, la invitación original de la boda mostrando la mesa 19, cualquier correo sobre la planificación de la boda, los registros bancarios que mostraban el cheque de $75,000 y su cancelación. Le dije que ya tenía casi todo, pero que juntaría todo en un solo archivo. Asintió y después mencionó que su hermana Olivia había sido la fotógrafa de la boda. Olivia se había molestado bastante con toda la situación del salón auxiliar cuando la vio. Había tomado fotos de la mesa 19 específicamente porque pensó que estaba mal. Si quería documentación de cómo se veía realmente ese arreglo, Olivia me daría las fotos. Le dije que sí. Tener pruebas visuales se sentía importante de alguna manera. Una semana después de la boda, mi teléfono sonó con un número que reconocí. Mi primo, el que se había quedado atrapado en la mesa 19 conmigo. Contesté y empezó a hablar de inmediato. Quería agradecerme por lo que había hecho. Toda la boda lo había hecho sentir horrible, dijo. Estar separado de todos los demás, sentado en ese salón lateral con las decoraciones baratas, viendo a la gente pasar frente a la puerta, camino a la recepción de verdad. Se había sentido humillado cuando escuchó lo que había hecho con los cheques. Se alegraba de que por fin alguien se enfrentara a la forma en que Preston trataba a las personas que consideraba inferiores a él. Ya había lidiado con esa actitud en eventos familiares antes. La forma en que lo miraba como si fuera un problema que había que administrar. Se le notaba la voz tensa cuando hablaba de eso. Le agradecí por llamar y le dije que él también merecía algo mejor que esa mesa. Después de colgar, me quedé pensando en cuánta gente Preston había hecho sentir pequeña. Después empezaron a llamar los viejos amigos de mis padres. Primero fueron los Caldwell, que conocían a mi mamá desde la universidad. Después los Harris, que habían vivido al lado nuestro durante años. Después 3 parejas más del círculo social de mis padres. Todos habían escuchado rumores sobre un drama con los pagos de la boda de Camille. Querían saber qué había pasado. A cada uno le di la misma explicación sencilla. Había pagado la boda como regalo para mi hermana. Me habían sentado lejos de la familia en un salón separado a pesar de haber financiado el evento. Cancelé el pago después de haber sido
tratada así. La mayoría reaccionó con puro asombro. La señora Caldwell literalmente jadeó y dijo que no podía creer que Camille hubiera permitido eso. El señor Harris dijo que mis padres se habrían puesto furiosos si lo hubieran sabido. Cada conversación terminaba de la misma forma, diciéndome que había hecho lo correcto y que Camille debería sentirse avergonzada de sí misma. La noticia se estaba corriendo rápido por su círculo. Elise me dijo el viernes que Camille había llamado a su oficina tratando de comunicarse conmigo. Le había dicho que no estaba disponible y le pidió que le pasara un mensaje. Los padres de Preston se habían ofrecido a cubrir parte de los pagos a los proveedores. Habían reunido $20,000. Eso dejaba a Camille y Preston debiendo los otros $55,000 que no tenían. Preguntaba si reconsideraría, si tal vez podíamos armar algún plan de pagos, cualquier cosa para ayudarlos a evitar que los proveedores los demandaran. Elise le había dicho que pasaría el mensaje, pero sin prometer nada. Me miró desde el otro lado de su escritorio y me preguntó qué quería que dijera si volvía a llamar. Le dije, dile que no estoy disponible. Asintió y anotó algo. 2 semanas después de la boda, llegó un sobre grueso a mi oficina. El remitente era una firma de mediación en el centro. Adentro había una carta formal en papel membretado caro, solicitando mi presencia en una sesión de mediación para resolver amistosamente esta disputa familiar. La carta estaba firmada por alguien llamada Mia Vance, mediadora profesional. Planteaba la situación en un lenguaje cuidadosamente neutral. Un desacuerdo sobre los gastos de la boda, relaciones familiares bajo tensión, una oportunidad de encontrar un terreno común. La carta me pedía que contactara su oficina para programar una sesión. Llamé a Sterling de inmediato. Leyó la carta mientras yo esperaba en la línea. Después de un minuto, dijo que no tenía ninguna obligación legal de asistir. La situación del cheque cancelado estaba limpia desde el punto de vista legal, pero la mediación podría darme un cierre si lo quería. Darle a todos la oportunidad de decir lo que pensaban en un ambiente controlado. Lo pensé durante mucho tiempo. Parte de mí quería simplemente terminar con todo esto, pero otra parte quería que Camille escuchara exactamente lo que me había hecho. Le dije a Sterling que haría una sesión, con condiciones, lugar neutral, y que él me acompañara. Dijo que contactaría a la mediadora. Sterling volvió a llamar al día siguiente con la confirmación. La mediadora había aceptado mis condiciones. La sesión sería en la oficina de la firma de mediación en el centro. Sterling asistiría como mi asesor. La mediadora también había confirmado quién más estaría ahí: Camille, Preston y la mamá de Preston. 3 de ellos y una de mí. Sterling notó la preocupación en mi voz cuando lo dije en voz alta. Me recordó que él también estaría ahí y que la mediadora estaba entrenada para mantener el equilibrio. Le dije, está bien, y programamos la sesión para el martes siguiente. La noche antes de la mediación, cené con Isa Schwartz en un restaurante cerca de mi departamento. Ella jugaba fútbol profesional, y yo había estado administrando sus inversiones durante 3 años. Nos habíamos hecho amigas de verdad en algún momento del camino. Ella conocía el esquema básico de lo que había pasado con la boda de Camille. Entre pastas, me contó de cuando había cortado por completo con miembros tóxicos de su propia familia hacía 5 años. Sus padres habían intentado controlar sus decisiones de carrera y tomar su dinero. Cuando puso límites, pusieron a toda la familia extendida en su contra. Cortar con ellos había sido lo más difícil que había hecho en su vida, y también lo más sano. Me miró a los ojos y dijo, a veces la gente que comparte tu sangre no merece tener acceso a tu vida. Le pregunté si alguna vez se había arrepentido. Dijo, no, ni una sola vez. El martes por la mañana, Sterling me recogió a las 9. La firma de mediación ocupaba el 3er piso de un edificio en el distrito financiero. Subimos en el elevador y nos registramos con la recepcionista. Nos llevó a una sala de conferencias con una mesa larga y 2 sillas. La mediadora ya estaba ahí, una mujer de unos 50 años, con pelo canoso y expresión tranquila. Se presentó como Mia y explicó cómo funcionaría la sesión. Todos tendrían la oportunidad de hablar. Ella facilitaría la conversación y mantendría las cosas productivas. El objetivo era el entendimiento y la resolución. 5 minutos después entraron Camille, Preston y la mamá de Preston. Los ojos de Camille ya estaban rojos cuando se sentó. La mediadora apenas había terminado sus palabras de apertura cuando Camille empezó a llorar. Lágrimas de verdad corriéndole por la cara mientras hablaba de cómo había destruido su matrimonio antes de que siquiera comenzara. Habían tenido que cancelar su luna de miel. El estrés financiero los estaba destrozando. Preston no podía dormir. Ella no podía comer. Todo porque yo había decidido ser vengativa por un plano de mesas. Su voz se quebró en las últimas palabras. La mediadora la dejó terminar y después la redirigió con delicadeza. Le pidió a Camille que se enfocara en los problemas específicos que llevaron a la situación, en vez de en los resultados. Camille se secó los ojos y me miró con furia. Preston finalmente habló. Su voz era baja y cansada. Admitió en voz alta que el arreglo de las mesas había estado mal y había sido hiriente, que debió haber salido a defenderme, que debió haber insistido en que me sentara con la familia. Pero después su tono cambió. Dijo que cancelar los cheques había sido una reacción exagerada que castigaba a proveedores inocentes que no habían hecho nada malo. La florería, el servicio de banquetes, la banda,
Todos solo estaban tratando de sostener sus negocios. Ahora los amenazaban con acciones legales a él y a Camille. ¿Eso de verdad era justo? Lo miré desde el otro lado de la mesa. Le dije que parecía más preocupado por los proveedores que por la familia de su propia esposa, que había tomado $75,000 míos y después me había escondido en un salón lateral, como si fuera demasiado vergonzosa para que me vieran, y que ahora quería hablar de lo que era justo. La mamá de Preston se inclinó hacia adelante en su silla. Dijo que yo estaba siendo vengativa y mezquina, que les estaba echando en cara un pequeño error, que estaba destruyendo su estabilidad financiera por un plano de mesas. Su voz se elevó mientras hablaba de que las parejas jóvenes cometen errores y de que la familia se supone que perdona. Sterling dejó su pluma y la miró con calma. Dijo que esconder a la persona que había pagado toda la boda en un salón separado no era un pequeño error. Era una decisión deliberada que mostraba exactamente cuánto me valoraban. La cara de la mamá de Preston se puso roja, pero no respondió. Respiré y le hablé directamente a Camille. Le dije que esto no se trataba de un plano de mesas. Se trataba de 15 años dando por sentada mi ayuda, sin reconocer nunca mis sacrificios, tratando mi discapacidad como un inconveniente que había que administrar en vez de simplemente parte de quien soy. Le dije que le pagué sus préstamos estudiantiles, y ella ni siquiera me mandó una tarjeta de agradecimiento, que cubrí los gastos del funeral de nuestros padres para que ella pudiera hacer su duelo, y ella actuó como si eso fuera simplemente lo que se suponía que yo debía hacer, que financié su boda y me metió en un salón lateral con la gente que su esposo no quería ver. La sala de conferencias se quedó completamente en silencio. Hasta Preston dejó de jugar con su corbata. La mediadora escribió algo en su libreta. Camille empezó a llorar. Ya no eran las lágrimas de furia de antes, sino unas silenciosas que le hacían temblar los hombros. Dijo que nunca se había dado cuenta de cuánto me había lastimado a lo largo de los años, que simplemente se había acostumbrado a que yo siempre estuviera ahí para arreglar todo. Dijo que me había dado por sentada y que lo sentía. Fue lo primero que dijo, que sonó genuinamente arrepentido, en lugar de simplemente asustado por el dinero. Sentí que algo se movía en mi pecho, pero no dejé que se me notara en la cara. Preston miró a Camille llorando, y después se volteó hacia mí. Dijo que la boda se suponía que iba a ser el día perfecto, que yo lo había convertido en algo sobre mí al ser difícil con lo de las mesas. Dijo, pude simplemente haber sido considerada y haberme sentado donde me dijeron. Sterling levantó las cejas y escribió algo en su blog legal. La mediadora aclaró la garganta y preguntó qué resultado estaba buscando. Le dije con honestidad que quería un reconocimiento del daño que me habían causado, garantías de que me tratarían con respeto básico de ahí en adelante, no como la hermana de caridad de Camille en silla de ruedas, no como alguien a quien esconder, solo como una persona que merece la misma consideración que cualquier otro. Preston resopló con desdén. El sonido fue fuerte en la sala silenciosa. Lo miré y supe exactamente dónde estaba parado. Nada de lo que dijera iba a cambiar su opinión sobre mí. Camille se secó la cara y dijo que me devolverían los $75,000 con el tiempo si ahora los ayudaba a resolver las cosas con los proveedores, que tal vez podíamos armar un plan de pagos. Se veía desesperada y esperanzada al mismo tiempo. Le dije que ese barco ya había zarpado, que tenían que manejar sus propias obligaciones financieras como adultos, que no iba a rescatarlos de las consecuencias que ellos mismos se habían buscado. La mamá de Preston volvió a intervenir. Ofreció pagar otros $15,000 si yo aportaba los $40,000 restantes. Dijo que eso mantendría unida a la familia. La miré y le dije, la familia debió haber sido su prioridad antes de sentarme en la mesa de los rechazados, antes de tomar mi dinero y tratarme como si fuera demasiado vergonzosa para que me vieran. No me interesaba comprar mi vuelta a sus buenas gracias. La mediación siguió dando vueltas otra hora más. Camille seguía llorando y diciendo que estaba arruinando sus vidas. Preston iba y venía entre admitir su culpa y defender sus propias decisiones. La mamá de Preston intentaba negociar distintas divisiones de pago. Sterling se mantuvo callado en su mayoría, pero tomó notas todo el tiempo. Mia trataba de redirigir la conversación hacia soluciones, pero nadie se estaba escuchando de verdad. Todos solo hablábamos unos sobre otros. Cuando Mia finalmente declaró el tiempo terminado después de 2 horas, todos se pararon para irse. Camille me agarró el brazo mientras yo rodaba hacia la puerta. Se inclinó y susurró que lo sentía, que sabía que había metido la pata gravemente. Su voz se quebró en la última palabra. Levanté la vista hacia ella y le dije, lo siento, no paga las cuentas de los proveedores. Después aparté el brazo y me fui con Sterling. Durante la semana siguiente, me enteré de cosas a través de amigos en común. Camille y Preston habían sacado un préstamo personal con una tasa de interés terrible, 22% o algo así, de una locura. Lo usaron para pagarles a todos los proveedores y evitar acciones legales. La florería había estado amenazando con demandar. El fotógrafo
ya había presentado una demanda en el juzgado de reclamos menores. Resolvieron todo, pero ahora tenían este préstamo enorme colgando sobre ellos. Parte de mí se sintió culpable al escuchar eso. La parte que pasó 15 años cuidando a Camille y asegurándose de que nunca tuviera que batallar. Pero sobre todo sentí que por fin estaban enfrentando consecuencias reales por sus decisiones. Por primera vez, Camille estaba lidiando con un problema que yo no le arreglé. Unos días después de enterarme del préstamo, recibí un correo de Olivia. Ella es la asistente del fotógrafo de la boda y también resulta ser la hermana de mi amiga. Me mandó las fotos que había tomado de la mesa 19 en la boda. Abrí el archivo adjunto y ahí estaba. El mantel de plástico que se suponía debía ser de lino, las sillas plegables que no combinaban con nada más, sin centro de mesa, mientras que cada otra mesa tenía arreglos florales elaborados, el altavoz crepitante montado en la pared que había tomado de la mesa 19 en la boda. Abrí el archivo adjunto y ahí estaba. El mantel de plástico que se suponía debía ser de lino, las sillas plegables que no combinaban con nada más, sin centro de mesa, mientras que cada otra mesa tenía arreglos florales elaborados, el altavoz crepitante montado en la pared. Se alcanzaba a ver la puerta de la entrada de servicio, al fondo de una de las fotos. Mi enojo volvió a estallar mirando esas fotos. Las guardé en una carpeta en mi computadora. La nombré Evidencia Mesa Rechazados. Quería recordar por qué había tomado esa decisión, cada vez que me sintiera culpable por lo que le había pasado a Camille y a Preston. Pasó un mes sin saber nada de Camille. Me metí de lleno en el trabajo y traté de no pensar en el desastre que había creado. Después, un martes por la tarde, el portero llamó desde el vestíbulo. Camille estaba abajo, pidiendo verme. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón para decirle que no, pero evitar a mi hermana para siempre no era realista. Íbamos a tener que enfrentarnos eventualmente. Le dije al portero que la dejara subir. Fui rodando hasta la puerta de mi departamento y esperé. El elevador sonó al fondo del pasillo. Camille caminó hacia mí, viéndose peor de lo que la había visto nunca. Tenía el pelo desordenado y ojeras oscuras bajo los ojos. Su ropa se veía arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Se detuvo a unos pasos de mi puerta y se quedó ahí parada. Me hice hacia atrás para dejarla entrar. Entró despacio y se sentó en mi sofá sin que la invitara. Le temblaban las manos. Se quedó mirando el piso un largo momento antes de hablar. Preston estaba furioso con ella. La culpaba de no haberme manejado mejor. Dijo que ella debería haber sabido que yo causaría problemas y que debería haberme tratado diferente. Su matrimonio ya se estaba desmoronando por el estrés. Peleaban constantemente por el dinero y por mí. Los pagos del préstamo personal los estaban matando financieramente. Los papás de Preston ya no ayudaban, porque estaban enojados con los dos. Fui rodando hacia la ventana y miré las luces de la ciudad. Parte de mí sentía lástima por Camille. La parte más grande de mí sentía que esto era exactamente lo que debía pasar. Volteé para mirarla de frente. Le dije que no me arrepentía de lo que había hecho, pero que sí estaba triste por cómo había llegado a este punto nuestra relación, de cómo pasamos de ser hermanas cercanas a este desastre. La voz de Camille se quebró cuando respondió. Admitió que había dejado que Preston tomara decisiones que sabía que estaban mal. Tenía miedo del conflicto con él, miedo de que la dejara si le hacía frente, así que siguió con cosas que la incomodaban, incluyendo el plano de mesas. Le pregunté por qué se había casado con alguien al que le tenía miedo. No tuvo respuesta para eso. Nos quedamos en silencio unos minutos. Después Camille me contó algo que me hizo caer el estómago. Preston había querido que ni siquiera me invitaran a la boda. Dijo que sería más fácil si simplemente yo no estuviera ahí. Camille le hizo frente en eso. Insistió en que tenía que ser invitada porque yo era su hermana. El salón auxiliar fue su compromiso. De verdad pensó que estaba haciendo algo bueno al asegurarse de que me incluyeran de alguna forma. La miré fijamente. Le pregunté si de verdad pensaba que meterme en un salón separado junto a la entrada de servicio era un compromiso. Se veía miserable, pero no lo discutió. Le expliqué que compromiso significa que todos ceden algo, no que una persona quede completamente humillada mientras la otra consigue todo lo que quiere. Eso no es compromiso. Eso es simplemente crueldad con pasos extra. Camille se cubrió la cara con las manos. Hablamos por más de una hora después de eso. Saqué a colación todos los años que la había ayudado, económica y emocionalmente. Los préstamos estudiantiles que le pagué, los gastos del funeral que cubrí, la boda que financié, todas las veces que estuve ahí para ella sin pedir nada a cambio. Ella lo tomó como algo que le debía, como si fuera simplemente lo que se suponía que yo debía hacer. Nunca reconoció el sacrificio, nunca me lo agradeció de verdad, nunca pensó en lo que yo estaba renunciando para ayudarla. Camille dijo que ahora entendía lo desequilibrado que había sido todo, pero no estaba segura de que de verdad lo comprendiera. No del todo. Entender algo en la cabeza es distinto a sentirlo en las entrañas. Le dije que estaba dispuesta a tener una relación con ella eventualmente, pero que tenía que ser diferente a como era
hacía antes. Necesitaba reciprocidad y respeto de verdad. No podía simplemente tomar de mí y esperar que yo estuviera agradecida de que me dejara ser parte de su vida. Preguntó cómo se vería eso. Le dije, honestamente, todavía no lo sé. Tendríamos que ir descubriéndolo juntas, pero la vieja dinámica donde yo le arreglaba todos sus problemas se terminó, permanentemente. Asintió despacio. Después me hizo la pregunta que sabía que venía. ¿Podría alguna vez perdonar a Preston? La miré directamente y le dije la verdad. No, no lo creía. Me había mostrado exactamente quién era. Alguien a quien le importaban más las apariencias que las personas. Alguien que tomó mi dinero y me trató como basura. Alguien que preferiría esconderme antes que reconocer que yo existía. Camille se veía devastada cuando le dije eso, pero no discutió. No lo defendió ni puso excusas. Eso me dijo algo importante. Ella también estaba empezando a verlo con más claridad. Antes de que Camille se fuera, se puso de pie y vino hacia donde yo estaba junto a la ventana. Se agachó para quedar a mi altura. Me agradeció por los 15 años que pasé protegiéndola y apoyándola. Dijo que debió habérmelo dicho 1000 veces antes. No era suficiente para arreglar todo, ni de cerca, pero era un comienzo. La vi irse y me sentí exhausta. 2 semanas después, Elise entró a mi oficina con una expresión molesta. Se había enterado, a través de un amigo en común, de que Preston andaba contando una historia diferente. Según Preston, yo estaba celosa de su relación con Camille. Por eso saboteé su boda, que era una persona amargada y solitaria que no podía soportar ver feliz a mi hermana. Así que había arruinado su día especial por despecho. Me reí cuando Elise me lo contó. No fue una risa feliz, más bien una cansada. Por supuesto que Preston estaba reescribiendo la historia para hacerse la víctima. Eso es lo que hace la gente como él. Nunca pueden aceptar que sus propias acciones tengan consecuencias. Siempre es culpa de alguien más. Le dije a Elise que no se preocupara por eso. La gente que me conocía sabría la verdad. La gente que se creyera la versión de Preston tampoco valía mi tiempo. Me enfoqué en mi trabajo después de eso. Me lancé de lleno a administrar las carteras de mis clientes y a hacer crecer mi negocio. Había satisfacción en la empresa que había construido a pesar de cada obstáculo que la vida me había puesto. Había empezado desde una cama de hospital después del accidente. Construí todo desde cero mientras la gente me decía que era imposible. Ahora tenía deportistas profesionales confiándome sus futuros financieros. Eso significaba algo. Ella pasó por mi oficina una tarde con alguien nuevo, un médico deportivo que trabajaba con varios equipos. Estaba buscando un nuevo contador después de que el anterior se jubilara. Ella pensó que seríamos buena combinación. Hablamos durante 1 hora sobre sus necesidades y mis servicios. Para el final de la reunión, ya se había convertido en cliente. Mi negocio siguió creciendo. Mi vida siguió avanzando y me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Pasaron 3 meses sin ningún contacto de Camille. Mi teléfono vibró un martes por la mañana mientras revisaba los reportes trimestrales de uno de mis clientes jugadores de baloncesto. El mensaje era de un número desconocido, pero reconocí el código de área como el de Camille. Preguntaba si estaría dispuesta a vernos para tomar un café en algún momento. Sin presión, solo hablar. Me quedé mirando el mensaje un minuto entero antes de responder que la vería en el café a 2 cuadras de mi oficina, el jueves por la tarde. Así podría irme fácilmente si las cosas salían mal. Me contestó con un simple gracias. Llegó el jueves y fui rodando temprano hasta el café. Agarré una mesa cerca de la puerta con buen acceso de salida. Camille llegó exactamente a tiempo, viéndose más delgada de lo que recordaba. Pidió su café y se sentó frente a mí. Hicimos una charla incómoda sobre el trabajo durante unos 5 minutos, antes de que finalmente llegara a la verdadera razón de la reunión. Me contó que Preston y ella estaban en terapia de pareja. El estrés financiero de pagar el préstamo de la boda había creado problemas serios entre ellos. Peleaban constantemente por dinero ahora, pero lo que de verdad la molestaba era que Preston todavía no creía haber hecho nada malo con el arreglo de las mesas. Seguía insistiendo en que solo estaba tratando de hacer que el día fuera perfecto y que yo había sido demasiado sensible con todo el asunto. Dejé mi taza de café con cuidado y le pregunté a Camille por qué seguía con alguien que ni siquiera podía reconocer que había lastimado a su hermana. Se miró las manos y dijo que lo amaba, que tenía la esperanza de que él pudiera crecer y aprender a ser más considerado, que tal vez la terapia lo ayudaría a ver las cosas de otra manera. Le dije que esa era su decisión y que la respetaba, pero que yo no iba a fingir que tenía una relación con Preston. No podía sentarme en cenas familiares